Esta pequeña resistencia con un costo de unos pocos centavos decide si una línea de producción que vale millones de euros sigue funcionando o se detiene de golpe por una avería. El problema es que muy a menudo las resistencias se eligen o se dimensionan mal. Se sobrecalientan, cambian de valor e incluso pueden quemarse. En este video veremos juntos por qué sucede, cómo funciona realmente una resistencia dentro del circuito y cómo elegir la adecuada para no destruir LEDs, fuentes de alimentación, placas y cuadros eléctricos. Al final también haremos un experimento extremo. Llevaremos una resistencia infradimensionada al límite, para que puedas ver con tus propios ojos qué pasa cuando te equivocas en el cálculo. Y mientras tanto te dejo una pregunta. Si tengo una batería, una resistencia y un LED conectados en serie, ¿la resistencia debe colocarse antes o después del LED? Verás la respuesta en breve. Si estás viendo este video, probablemente nuestro contenido te sea útil. Sin embargo, muchos de ustedes todavía no están suscritos al canal. Suscribirse es la forma más sencilla de apoyar nuestro trabajo y no perderte nuestros próximos videos técnicos o didácticos. Solo hace falta un clic, pero para nosotros marca la diferencia. Suscríbete y pasa a formar parte de la comunidad, porque juntos compartimos conocimiento industrial. Gracias. ¿Qué hace realmente una resistencia? Empecemos por lo básico. Una resistencia es un componente que dificulta el paso de la corriente. Tomemos este circuito como ejemplo. La batería proporciona una tensión, símbolo V, medida en voltios. Es el empuje, la fuerza total entre el positivo y el negativo que hace que los electrones fluyan. En cambio, la corriente, símbolo I, se mide en amperios. Los amperios te dicen cuánta corriente pasa por el cable. Es decir, cuánta carga eléctrica fluye cada segundo. En términos simples, más amperios igual a más corriente fluye. Ahora entra en juego la resistencia, indicada con el símbolo R y medida en ohmios. Es el componente que limita cuántos amperios pueden circular en el circuito. Cuanto mayor es la resistencia, menos corriente puede pasar. En los esquemas eléctricos la reconoces por un símbolo, un rectángulo en los estándares europeos, un zigzag en los estadounidenses. Esta fórmula que se creó es la ley de Ohm. La tensión es igual a la resistencia por la corriente. Estas tres magnitudes están ligadas entre sí, y los tres valores se influyen mutuamente. Aquí también están sus fórmulas inversas. En la práctica lo que ocurre es, si la tensión aumenta y la resistencia permanece igual, la corriente aumenta. Si la resistencia aumenta y la tensión permanece igual, la corriente disminuye. Si la tensión y la resistencia aumentan o disminuyen en la misma proporción, la corriente permanece igual. Cuando la corriente es alta, la resistencia se encuentra teniendo que gestionar mucha energía que pasa a través de ella. Cuanto más energía pasa cada segundo, más potencia debe disipar, y esa potencia inevitablemente termina como calor. Y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo una resistencia protege un LED? Tomemos un LED rojo y una batería de 12 voltios y 10 amperios hora. Medimos una tensión de 12,45 voltios. Y aquí viene lo importante. Esta batería no es tan suave como podría parecer. En un circuito como el muy simple que estás viendo, si nada la limita, puede entregar durante unos segundos corrientes enormes, del orden de cientos de amperios. Un LED, en cambio, vive feliz y brilla con unos pocos miliamperios. Así que si lo conectas directamente a la batería, lo condenas. Aquí la regla es proteger el LED con una resistencia. Tomemos estas dos resistencias y con el multímetro midamos su valor en ohmios. Más adelante en el video también veremos cómo reconocerlo de un vistazo simplemente mirándola. La primera está nominalmente a 47 kiloohmios y mide 46,2 kiloohmios. La segunda está nominalmente a 2,2 kiloohmios y mide 2,17 kiloohmios. Aquí está la respuesta a la pregunta del inicio del video. En tu opinión, empezando desde el terminal negativo, ¿ponemos primero el LED o primero la resistencia? Te sorprenderá saber que no hace ninguna diferencia. Funcionará igual de ambas maneras. Al estar en serie, la corriente queda limitada tanto antes como después de la resistencia, y es la misma en cada punto del circuito. Conectamos en serie, terminal positivo, resistencia de 47 kiloohmios, LED y terminal negativo. El LED, como vemos, apenas se enciende porque estamos dejando pasar una corriente diminuta, pero al hacerlo lo estamos protegiendo de una batería enormemente sobredimensionada. Podemos medir que el LED rojo tiene una caída de tensión de 1,77 voltios. Finalmente medimos la corriente que circula por el circuito, que limitada por la resistencia es 0,23 miliamperios. Todos los cálculos coinciden.
Ahora sustituyo la de 47 kiloohmios por la de 2,2 kiloohmios. El LED se ve mucho mejor porque con esta resistencia menor estamos dejando pasar más corriente. Podemos medir que el LED rojo ahora tiene una caída de tensión de 1,95 voltios y que la medición de corriente en serie es de 4,8 miliamperios. Aquí también los cálculos coinciden. Haciendo esto estamos alimentando efectivamente un pequeño LED con una batería que lo mantendrá encendido teóricamente durante 86,8 días. El punto es que la batería puede dar una cantidad enorme, pero no decide cuánta corriente fluye, lo decide el circuito, y con la resistencia estás fijando un límite. ¿De qué está hecha una resistencia? Es momento de ver qué hay dentro de la resistencia. Una resistencia clásica en forma de barril, es decir, una resistencia axial, está compuesta por tres partes principales, cada una con un papel muy preciso. La primera, la más importante, es el material resistivo. Puede ser una capa fina de carbono, una capa fina de metal o un hilo resistivo bobinado. Esta es la parte que fija el valor de resistencia. Es decir, cuando se opone el componente al paso de la corriente. Para ajustar con precisión el valor resistivo, a menudo se corta una ranura en espiral en la capa de carbono o metal. De este modo, al alargar y estrechar el camino de los electrones, la resistencia aumenta. La segunda parte consiste en los terminales, también llamados alambres de conexión. Son los dos alambres metálicos de entrada y salida de corriente que permiten conectar la resistencia al circuito. Por último están el cuerpo y el aislamiento. Dentro vemos un núcleo cerámico que aporta rigidez mecánica, mientras que por fuera hay un recubrimiento aislante que protege el componente de la humedad, el calor y los agentes externos. Tipos de resistencias, de la electrónica básica a la industria. En el mundo real encuentras distintos tipos de resistencias y cada una sirve para algo diferente. Veamos las más comunes. Número 1. Resistencias de película, carbono o metal. Número 2. Resistencias SMD o chip. Número 3. Resistencias de potencia, bobinadas, blindadas, en disipador. Número 4. Resistencias variables e inteligentes. Varias familias entran en esta categoría. Los potenciómetros y reostatos, los termisores NTC-PTC, los varistores y las LDR o fotorresistencias. ¿Cómo leer el valor de una resistencia? Para entender el valor de una resistencia no necesitas memorizarlo todo. Solo necesitas saber cómo mirar la hoja de referencia que estoy a punto de mostrarte. En las resistencias de película encuentras bandas de colores. La lógica es simple. Y aquí está la hoja de referencia. Las primeras dos, a veces tres bandas, indican las cifras significativas. La siguiente banda es el multiplicador, la potencia de 10, es decir, cuántos ceros debes añadir. La última banda, a menudo ligeramente separada, indica la tolerancia. Tomando de nuevo nuestra resistencia de antes, vemos que tiene 4 bandas: amarillo, violeta, naranja, dorado. Se lee como amarillo 4, violeta 7, naranja significa por 10 al cubo, es decir, añade 3 ceros. Dorado, tolerancia más menos 5%. Así que el valor nominal de esta resistencia es 47 por 10 al cubo ohmios, es decir, 47.000 ohmios, o 47 kiloohmios, con tolerancia más menos 5%, más o menos entre 44,65 kiloohmios y 49,35 kiloohmios. Antes medimos que en realidad eran 46,2 kiloohmios, lo cual entra completamente dentro de este rango. En las SMD, en cambio, encuentras un marcado impreso. Aquí también. Para leerlo debes basarte en unas pocas reglas generales que puedes ver en esta hoja de referencia. Con un código numérico, los primeros dígitos son las cifras significativas y el último dígito es el exponente del multiplicador, la potencia de 10 asociada, es decir, cuántos ceros debes añadir. Por ejemplo, en esta placa ves una resistencia marcada 4872. Eso significa 487 por 10 al cuadrado, igual a 48,7 kiloohmios. Si aparece la letra R, indica directamente el punto decimal, es decir, la coma en el valor de ohmios. Como en esta otra resistencia, 1R3. Aquí la R actúa como la coma, así que es 1,3 ohmios. En algunos casos también pueden aparecer otras letras como K o M, que indican directamente miles o millones de ohmios. Dimensionamiento. Cuando solo 0,1 watt más destruye tu circuito. Una resistencia se quema por un solo motivo. La haces trabajar por encima de su potencia nominal, y esos vatios se convierten en calor.
Aquí usamos una resistencia de 100 ohmios y sabemos con seguridad que es de 1 vatio por una razón trivial. Es un dato fundamental escrito en el marcado y en la hoja de referencia. En nuestro circuito batería más LED más resistencia, la potencia que la resistencia tiene que disipar se calcula así. La potencia disipada por la resistencia es igual al cuadrado de la diferencia entre la tensión de la batería y la tensión en el LED, dividido por el valor de la resistencia. Antes medimos batería a 12,45 voltios y LED a 1,95 voltios. Así que quedan 10,5 voltios en la resistencia, y haciendo las cuentas obtienes alrededor de 1,10 vatios. Ahora, 1,10 watts sobre el papel parece apenas un poco más que 1 watt, pero en realidad significa calentarse bastante. Y aquí todo cambia respecto al experimento anterior. Con la de 2,2 kiloohmios estábamos en unos 4,8 miliamperios y el LED estaba feliz. Aquí, en cambio, estamos a 105 miliamperios, más de 20 veces tanto. Desgraciadamente, de hecho, aquí el LED ya no funciona, porque se quemó instantáneamente. Ni siquiera tuvo tiempo de brillar porque no lo protegimos. Podemos despedirnos de él. Así que en este punto rehagamos el experimento sin el LED, solo la resistencia directamente en la batería. Ahora por la resistencia pasan 124,5 miliamperios completos y 1,55 watts de potencia. Solo 1 vez y media para lo que estaba diseñada. Ahora midamos de verdad qué pasa, sin teoría. Cronómetro, termómetro y veamos cuánto se calienta y sobre todo con qué rapidez sube la temperatura. Con el circuito abierto, la resistencia está en 19,4 grados Celsius. Temperatura ambiente, todo es normal. Después de 10 segundos, la temperatura ha subido a 29,9 grados Celsius. En tu opinión, ¿a qué temperatura debería trabajar una resistencia como esta? Llegaremos a ello en breve. Después de 30 segundos ya estamos a 49 grados Celsius. Una temperatura que normalmente se encuentra dentro de un PC bien ventilado a plena carga. Sigo midiendo a intervalos regulares de 10 segundos, para que puedas ver claramente no solo cuánto se calienta, sino también con qué rapidez aumenta la temperatura cuando la haces trabajar apenas por encima del límite. Al minuto, la resistencia ya ha superado los 90 grados Celsius. Y aquí hay algo que debe decirse y muchos subestiman. Las resistencias pueden alcanzar fácilmente 120-200 grados Celsius, y cuando disipan cerca de su potencia nominal, especialmente con aire quieto, no es un caso raro. Es exactamente lo que sucede cuando la dimensionas al límite y las condiciones no son perfectas. En un sistema real ese calor no se queda solo ahí. Se transfiere a la placa de circuito impreso o a la bornera, calienta los cables, acelera el envejecimiento del aislamiento, puede deformar plásticos y soportes y, en el peor de los casos, se convierte en una fuente de ignición. No porque la resistencia se prenda fuego por sí sola, sino porque con el tiempo crea las condiciones adecuadas para que falle otra cosa. Y aquí viene la regla práctica. Cuando calcules la potencia que la resistencia debe disipar, nunca elijas una resistencia que sea justa. Elígela con una potencia nominal al menos el doble, y si puedes incluso el triple, porque en la vida real no estás en el laboratorio. Imagina cuando esté en un cuadro cerrado, con aire quieto, al sol. La resistencia disipa el calor mucho peor y por lo tanto, para los mismos vatios, se calienta más, cambia su comportamiento más fácilmente y sales de especificación más fácilmente. Y el final normalmente siempre es el mismo. Cuadro ennegrecido, componentes estresados, paro de línea y un diagnóstico largo. Una resistencia bien dimensionada es un componente que nadie nota, porque todo funciona. Una resistencia mal dimensionada se nota de inmediato. Si este video te ha sido útil para entender mejor cómo funcionan las resistencias, háznoslo saber dejando un like y un comentario. También puedes compartirlo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Recomendamos visitar nuestro sitio web jaescompany.com para conocer nuestros próximos proyectos.